Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. Bien, pues vamos a meternos de lleno en el material que tenemos hoy. Es un análisis muy denso sobre la situación financiera de Argentina, con datos de octubre de 2025 y, varias tablas de la Secretaría de Finanzas. Sí. La misión es, desentrañar la estrategia económica que se describe. Y el punto de partida es una paradoja que parece sacada de un truco de magia. Un truco de magia, buena definición. Es que el gobierno anuncia una reducción de deuda histórica justo cuando más se está endeudando en el mercado local. A primera vista, no cuadra. Así que vamos a ver si podemos seguirle la pista al dinero. Es que lo has descrito perfectamente. Estamos ante un rompecabezas financiero. Por un lado, una apuesta muy clara por una política de tasas de interés altísimas en pesos para atraer capitales. El famoso carry trade. Eso es el carry trade. Y por otro, unas cifras oficiales de deuda que, según el análisis que manejamos, plantean más preguntas que respuestas. Es un buen momento para mirar más allá de los titulares y entender la maquinaria que mueve la economía del país. Vale, pues empecemos por el principio de esa maquinaria. El análisis nos sitúa a Nueva York a principios de noviembre de 2025. Sí. El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente Javier Milei y el jefe del Banco Central, Santiago Bausili, se reúnen con la élite de Wall Street. Prometen acumular reservas y anuncian un plan para recomprar bonos. La clave de todo, según el informe, es una estrategia que en Argentina conoce muy bien: la bicicleta financiera. Efectivamente. La estrategia se basa en una ecuación muy simple, pero muy potente. Por un lado, el gobierno se compromete a que el dólar oficial solo suba un 1% cada mes. Un ritmo muy lento y predecible. Exacto. Y por otro, ofrece unos instrumentos de deuda en pesos, las famosas LECAP, que rinden mucho más, en torno al 2,5% mensual. La diferencia entre ese 2,5% que ganas en pesos y el 1% que pierdes por la devaluación, pues es tu ganancia neta en dólares. A ver si lo entiendo. Para que nos hagamos una idea, estas LECAP son como pagarés que emite el Tesoro a corto plazo, ¿no? Eso es. Básicamente, el Estado le dice a un inversor: dame tus pesos, te pago un interés muy alto y te prometo que cuando vayas a cambiar tus ganancias por dólares, el tipo de cambio no se habrá disparado. Esa es la esencia del carry trade. Y el análisis subraya que está funcionando, al menos a corto plazo. Pone como ejemplo la licitación del 5 de noviembre. El gobierno buscaba renovar vencimientos y consiguió colocar 8,5 billones de pesos. 8,5 billones. ¿Es una barbaridad de dinero? Inauténtica barbaridad, sí. Con eso no solo cubre el gasto público, sino que además retira un montón de pesos del mercado, lo que ayuda a mantener a raya la presión sobre el dólar. Claro, si los grandes fondos y los bancos tienen su dinero invertido en estas LECAPs, no lo usan para comprar dólares y presionar al alza el tipo de cambio. Pero esa es una apuesta arriesgadísima, ¿no? ¿Lo es? Confiar en que el tipo de cambio va a estar clavado al 1% durante más de un año en Argentina suena, optimista, por decirlo suavemente. ¿Qué les hace pensar a los bancos que esta vez sí va a funcionar? El análisis apunta a que es una apuesta calculada. Los datos de las colocaciones son muy reveladores. Se emitieron bonos con vencimiento en febrero de 2026, otros en agosto de ese mismo año. Ah, o sea, a más de un año vista. Incluso algunos que se van hasta abril de 2027. Y todos con tasas muy similares, por encima del 2,4% mensual. Lo que esto indica es que los grandes jugadores del mercado, sobre todo los bancos locales, confían en que el gobierno tiene la voluntad y, las herramientas para mantener anclado el dólar. Al menos hasta después de las elecciones de medio término. Exacto. Creen que el premio de la tasa de interés justifica el riesgo de una devaluación brusca. Pero espera, si están emitiendo toda esta deuda en pesos para financiarse con billones y billones de nuevos papeles en el mercado, ¿cómo puede ser que la deuda total baje? Ahí está. Porque aquí es donde llegamos a la gran contradicción que mencionábamos al principio. El informe oficial de la Secretaría de Finanzas de octubre dice que la deuda bruta total disminuyó en 11.834 millones de dólares en un solo mes. A mí los números no me cuadran. Es que esa es la pregunta del millón. Si miras la tabla de deuda bruta que aporta el documento, la cifra es incontestable. La deuda pasa de 454 millones de dólares en septiembre a 442 millones en octubre. Una bajada enorme. Enorme.
La explicación oficial que recoge el análisis es que se hizo una amortización de deuda, o sea, un pago, de casi 11.000 millones de dólares. Y lo más sorprendente es que el 96% de esa cancelación se habría hecho en moneda nacional, en pesos. Un momento. ¿Me estás diciendo que el gobierno anuncia que debe 11.000 millones de dólares menos, pero nadie, ni siquiera la autora de este informe, puede encontrar de dónde ha salido ese dinero? Exacto. Eso es increíble. Suena un truco de magia con las cuentas públicas. ¿De dónde se supone que pueden salir tantos fondos? Bueno, la autora del informe hace un trabajo de detective. Empieza a descartar las fuentes obvias. Vino de un préstamo del Tesoro de Estados Unidos. No, fue una cifra muy pequeña. Y además se devolvió casi toda. Vale, descartado. Vino del superávit fiscal. Tampoco cuadra. El Tesoro tuvo un superávit en octubre, cierto, de unos 517.000 millones de pesos. Pero al tipo de cambio de ese momento, eso no llega ni de lejos a los 11.000 millones de dólares que se necesitarían. Ni de lejos. De hecho, el análisis sostiene que si contamos los intereses de las propias LECAP, que se van acumulando, en realidad no hubo superávit, sino déficit. O sea, que las cuentas no cierran por ningún lado. Para que nos hagamos una idea, esos 11.000 millones de dólares son una cantidad de dinero monumental. Es más de lo que Argentina recaudó por la cosecha de soja en algunos años. Y simplemente se esfumó de la columna del debe. Se esfumó sin que se vea de dónde salió el dinero para pagarlo. La conclusión del análisis es demoledora. No se puede trazar el origen de los fondos para esa supuesta cancelación. No hay explicación pública ni transparente. Un agujero negro contable. Exacto. Es lo que has llamado un agujero negro contable en el corazón mismo de la política financiera del gobierno. Se presenta un logro importantísimo, una reducción de deuda, pero la trazabilidad de cómo se consiguió es, según esta fuente, inexistente. Vale, así que por un lado tenemos un misterio, este agujero negro en las cuentas públicas, pero el análisis no se queda ahí, ¿verdad? Plantea que mientras el Estado parece estar ahorrando de forma inexplicable, hay otros que se están endeudando a lo grande. Sí, y aquí el panorama es mucho más claro y, bueno, transparente. El documento describe una auténtica avalancha de deuda del sector privado. Es como si se hubiera abierto un grifo. El informe presenta una lista que, leída de corrido, impresiona. A ver. Entre finales de octubre y el 20 de noviembre, en menos de un mes, solo 8 grandes empresas emitieron lo que se conocen como obligaciones negociables, por un total de más de 3.000 millones de dólares. Obligaciones negociables, que para que nos entendamos es como si las grandes empresas emitieran sus propios bonos, ¿no? Pidiendo dinero prestado directamente al mercado. Justo. En lugar de ir a un banco. Y por los nombres que da el análisis, no hablamos de empresas pequeñas precisamente. No, claro. Para nada. Son los pesos pesados de la economía argentina, sobre todo del sector energético. Tecpetrol del grupo Techint. 750 millones de dólares, estoy viendo. Luego la petrolera estatal YPF, Pluspetrol, transportadora de gas del sur, cada una pidiendo préstamos de 500-750 millones de dólares. También eléctricas como Pampa Energía o Edenor. Es un endeudamiento corporativo masivo y muy concentrado en el tiempo. Masivo. Y no son solo las empresas. Los gobiernos locales se suman a la fiesta. La ciudad de Buenos Aires colocó 600 millones de dólares y varias provincias como Santa Fe o Chubut están preparando sus propias emisiones. Y aquí es donde el análisis ata cabos, me parece. La tesis central es que está entrando una gran cantidad de dólares al país, lo que ayuda a mantener el tipo de cambio estable. Pero la clave es el origen. El origen de esos dólares. No vienen de inversión extranjera directa, de alguien que construye una fábrica, sino que es deuda pura y dura. Exactamente. Y esto tiene ecos muy profundos en la historia argentina. El análisis advierte del riesgo de los autopréstamos. ¿Qué quiere decir con eso? Pues la posibilidad de que capitales de argentinos que estaban en el exterior regresen ahora en forma de crédito a sus propias empresas. Y, sobre todo, trae a la memoria el fantasma de 1982. La estatización de la deuda privada. Eso es. En aquel momento, una fuerte devaluación hizo impagables las deudas en dólares de las grandes empresas, y el Estado, presionado, acabó asumiéndolas. La idea de que las ganancias son privadas, pero las pérdidas las socializa el país entero. El informe parece decir, cuidado, que esta película ya la hemos visto. Toda esta ingeniería financiera, el carry trade, la deuda privada, ¿cómo se traduce esto en la calle? ¿Qué impacto tiene en la economía real, en el empleo, en el consumo?
Pues el documento cruza estos datos con las cifras de la balanza comercial. Y ahí encuentra otra de las grandes paradojas del modelo. A ver, A primera vista, los datos son buenos. Hay un superávit comercial acumulado de casi 7.000 millones de dólares en los 10 primeros meses de 2025. el país vende más de lo que compra. Eso suena bien. Suena bien, pero cuando rascas un poco, el análisis destaca un dato muy preocupante. Las importaciones de bienes de consumo, ropa, tecnología, comida y de coches ya han superado en solo 10 meses a las de todo el año anterior, 2024. ¿Cómo? Y esto ocurre, y aquí está la clave, en un contexto de caída brutal de la producción industrial y del consumo interno. De más de un 10%, he leído. Más de un 10%. Es un cóctel muy extraño. O sea que el país está funcionando como, bueno, como una tarjeta de crédito. Se fabrican menos cosas en casa, la gente consume menos en general, pero se compran más productos terminados de fuera. Exacto. El informe lo describe como un modelo que apaga las fábricas locales para que se enciendan las de otros países. Y todo esto se financia, volvemos al principio, con la entrada de dólares por deuda. El análisis es muy tajante al calificar este modelo de desindustrializador y esencialmente extractivista. Sí, es muy duro. Y no es una opinión al aire. Lo conecta con la propia agenda del gobierno. Menciona como un hecho simbólico la recepción de la comitiva presidencial en el Council of the Americas de Nueva York. ¿Quiénes les recibieron? Pues quienes les dan la bienvenida son los directivos de gigantes mineros como Newmont y McEwen Copper o de energéticas como AES. El mensaje, según la fuente, es claro: el futuro del país pasa por la explotación de recursos naturales. De acuerdo, vamos a desempacar esto, porque es el nudo de todo el argumento. El documento sugiere que el modelo económico se apoya en dos pilares que se retroalimentan. Sí, por un lado, una estrategia financiera de corto plazo que atrae capital especulativo. Por otro, un modelo productivo a largo plazo enfocado en la minería y la energía. Y si conectamos todos los puntos, la conclusión final del análisis es que estamos asistiendo a una transferencia de ingresos a gran escala. ¿Una transferencia de quién a quién? Pues mira, por un lado, los trabajadores y jubilados pierden poder adquisitivo por la inflación y el ajuste. Las pymes que viven del mercado interno se hunden porque cae el consumo y aumentan las importaciones. Y por otro lado, las grandes corporaciones, locales y extranjeras, son las grandes ganadoras. ¿De qué manera ganan? Se benefician por partida doble. Primero participan en la bicicleta financiera del carry trade, obteniendo enormes ganancias. Con esas ganancias, aprovechan el dólar barato para comprar divisas y transferirlas al exterior. Vale. Y aquí es donde el análisis cierra el círculo de una forma un tanto inquietante. Sugiere la sospecha de que una parte de ese mismo capital que salió del país luego regresa. Regresa. Pero no como inversión para modernizar la industria, sino como crédito para financiar, precisamente, esos megaproyectos extractivos. Un circuito financiero cerrado. El dinero sale como ganancia y vuelve como deuda para profundizar un modelo basado en la extracción de recursos. Exacto. Y el documento no se olvida de señalar los costes asociados a ese modelo. Menciona explícitamente los riesgos ambientales del fracking para obtener gas, la lixiviación con cianuro en la minería a cielo abierto o la presión sobre los recursos hídricos. La tesis es que la fuga de capitales y el modelo extractivista no son dos fenómenos separados. Sino dos caras de la misma moneda. En resumen, el análisis que hemos desgranado dibuja un escenario lleno de tensiones. Por un lado, una estrategia financiera de corto plazo muy rentable para los inversores, pero que depende de un equilibrio, bueno, muy frágil. Muy frágil. Por otro, un misterio contable en las cifras de deuda pública que, según esta fuente, nadie ha podido explicar. Y en paralelo, un boom de deuda privada que alimenta un modelo económico centrado en la exportación de materias primas, mientras la economía real, la de la gente de a pie, se contrae. La gran pregunta que flota sobre todo el material es la sostenibilidad de este esquema. Lo que se describe es una economía de dos velocidades. Una, la del circuito financiero global y los grandes conglomerados extractivos, que va a todo gas. Y otra, la de la industria local y el mercado interno, que se está quedando sin combustible. Y el puente entre ambas es un endeudamiento creciente que no parece estar traduciéndose en una mejora de la capacidad productiva del país. Y para terminar, una reflexión que deja el propio texto y que me parece muy potente. El análisis menciona que la apuesta de los inversores por el carry trade se mantiene por la confianza en que ganó Milei. Sí. Pero acto seguido revela cuál era el plan B de estos mismos inversores si el resultado electoral hubiera sido otro. Ah, sí.
esa parte es clave. Era presionar al gobierno perdedor para canjear todos sus títulos en pesos por bonos en dólares, pero bajo ley de Nueva York. Esto nos deja con una pregunta para pensar. ¿Qué tan sólida puede ser una estabilidad económica cuyo plan B es, básicamente, llevarse los muebles de la casa si las cosas no salen como uno espera? Bueno, a nuestros oyentes los invitamos a que sigan investigando, que consulten las fuentes que hemos mencionado, que compartan sus opiniones, porque la construcción de un país más justo y soberano requiere la participación de todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides de apoyar económicamente y difundir este podcast.